Urdangarín, que además está en Radio Rivadavia los sábados y daba unas referencias sobre la situación de las retenciones, eh, analizando un poco el impacto que podría tener en el sector del agro vinculado a los granos sobre todo, y mencionaba alguna inquietud que había entre los productores con los que estuvo haciendo el relevamiento, mirando que esta cautela tenía que ver con que las incertidumbres estaban siendo lo principal al respecto de si les conviene o no liquidar divisas en el periodo que la medida dispone, porque le achicaron las retenciones, pero le dijeron, pero ahora es menos tiempo para liquidar. Antes, en algunos casos, habían hasta 6 meses de margen para liquidar las divisas de las operaciones de exportación. Con esta medida nueva, si bien se achican las retenciones, tienen que liquidarlas en 2 semanas. Y ahí es donde empieza la incertidumbre. Y además es una medida provisoria. Esto aplica solamente hasta mitad de año, hasta junio. Y con eso el mercado especula poder ir acomodándose en materia de el dinero que el Banco Central necesita, el dólar. Bueno, con esto, el análisis que hacía la periodista nos dejaba algunas preguntas más al respecto de cómo efectivamente podrían impactar este esquema de retenciones nuevas que presentó el Gobierno Nacional recientemente. Por eso vamos a conversar sobre esta temática también con la contadora que es directora y fundadora de la consultora Tónica, que analiza también cuál es el impacto y cómo será el esquema de retenciones que permitirá, bueno, algunas modificaciones en lo que llegue al bolsillo del productor. Por eso vamos a conversar unos minutos con Mónica Ortolani. Mónica, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día Diego, muchísimas gracias, muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Igualmente, gracias por compartirnos este tiempo y los conceptos. Hemos leído que has analizado el impacto que podría tener en el bolsillo del productor esta medida sobre la que estábamos haciendo referencia. ¿Cómo ves que afectaría? ¿Sería una mejora para el productor? ¿Esto ha generado un clima, una expectativa positiva para quienes producen trigo, maíz y soja principalmente? Mira, me gustaría separarlo por partes, a lo Bien, mejor porque, dale, perfecto. eh, porque digamos, en trigo y maíz se escucha eco, no sé si ustedes Nosotros te sale escuchamos bien bien, al aire. Mónica. No, te escuchamos bien, te escuchamos bien. Tal vez ahí tengas el volumen de alguna página paralela con la que se esté reproduciendo también el programa, si es que estabas por ahí monitoreando o viendo la transmisión, ya sea por YouTube u otra aplicación, y probablemente por Bueno, eso haya eco. Pero te escuchamos bien a vos, Mónica. ¿Eh? bueno, perfecto, no importa que el oyente Sí, se escucha bien, escuche bien perfecto. los Gracias. conceptos. Bueno, no, el tema es el siguiente, quizás en trigo, y primero vayamos por parte que por ahí la baja de los derechos de exportación de 2 puntos en trigo y maíz, Ujú. 2,5%, o sea, 2,5 puntos, perdón, es más homeopática, digamos, no cambia demasiado el esquema y vamos a ser sinceros, hoy el exportador estaría pagando quizás un poquito más de la capacidad de pago. Un análisis que se hace cuánto debería estar pagando el exportador de acuerdo a los precios internacionales. Ahora, lo que dejaba un sabor amargo es por ahí la soja, ¿no? Porque cuando uno hacía los análisis iniciales, eh, el exportador debería estar trasladando al productor de esa baja aproximadamente unos $28 por tonelada. Y a los números de hoy está trasladando, digamos, bastante menos, o sea, estaría llegando como menos de la mitad del productor. Entonces, esto, digamos, deja como un sabor amargo, o sea, de los 27, $28, están llegando $12, o sea, un 44% de esa quita. Entonces, como que hay un sabor amargo que el productor hoy no está muy tentado a vender, digamos, no lo seduce demasiado, porque además le genera incertidumbre. O sea, ¿qué pasa si después del 30 de junio los derechos de exportación bajan aún más? Porque yo creo que también es un camino de no retorno hasta aquí, Mm, en mi humilde opinión, porque en un año electoral difícilmente las vuelva a reinstaurar, ¿no? claro. Entonces, ¿qué pasa si después
esta baja de los derechos de exportación se profundiza, con lo cual los granos deberían aumentar aún más. Entonces, bueno, ahí es como que hay un sabor amargo. En realidad, hay algo, Diego, que me gustaría que le quede claro a la audiencia y también, digamos, a gente que por ahí no está tan vinculada al sector, que el productor no exporta. Claro. O El sea, el sojero no es productor. el que envía su producción al exterior, tiene un mediador. Exactamente, entonces siempre los derechos de exportación en realidad están en la billetera del exportador. Que dicho sea de paso, también queremos aclarar que esto de liquidar a los 15 días en realidad es una presión para el exportador más que el productor, y al ser opcional, no todos exportan poder liquidar las divisas en 15 días. Mónica, vos mencionabas que el impacto que podría tener esta reducción se vería un poco más en la soja, pero ¿qué otros componentes tiene la estructura de costos para que haya tanta distancia entre lo que está el precio del commodity en el exterior y lo que termina recibiendo el productor? ¿Cuáles son las otras variables que hacen que quede en el camino algo de ese monto final que conocemos como el precio de la soja? Ah, la perdimos. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar la videollamada. Mónica, ¿nos escuchás? Ahí estamos Sí, yo, recuperando la señal. Ah, perfecto. Bueno, no sé si llegaste a escuchar la pregunta. Yo te trasladaba sí. esta inquietud porque mencionabas que las retenciones son uno de los componentes que además afecta al exportador, pero hay una distancia grande entre lo que conocemos como el precio de la soja y lo que le llega al productor. ¿Qué otras cosas hacen que quede en el camino parte del valor del grano? El costo financiero que va a tener el exportador por anticipar esas divisas, eso es fundamental. Y además todos los gastos de comercialización y de hobbing, digamos. Hay una publicación que hace el ministerio precisamente publicando, e incluso lo pueden ver en la Bolsa de Comercio de Rosario, donde se publica diariamente cuál es digamos, el FAS teórico, donde están todos los costos, pero ahora lo que se le adiciona al exportador, porque en realidad anticipa divisas al gobierno, es el costo financiero por estar forzado, si ejerce esa opción, del beneficio de los derechos de exportación, de anticipar, digamos, a los 15 días, así ese grano no lo exporte y no lo embarque. Mm. O sea que hay una estructura de costos que, aunque se baje porcentualmente las retenciones o los derechos de exportación, hay otros valores que siguen incidiendo en cuanto le llega al productor, que hace que todavía sea visto como una medida que no termina beneficiando directamente al productor de soja o de granos. O no en toda la medida que el productor esperaría. Yo creo que hoy tenemos una soja 314.000 pesos, quizás sí, bueno, iría 325, 330. Yo creo que también empezaron como a tantear el mercado. Cuando hice la primera medición, cuando redacté esta columna que la pueden ver en mi página, llegaba, digamos, en esas primeras estimaciones, el primer día en realidad llegó, digamos, le llegó al productor el 37% de esa baja, hoy le está llegando el 44%. O sea, estamos mejor que cuando iniciamos, ¿no? Y a lo mejor hay productores que pueden estar tentados, a lo mejor, bueno, a ver, vendemos en el disponible la soja o el maíz o el trigo, pero yo siempre lo que le digo a los productores, tienen que tener en claro el para qué lo van a usar. O sea, para cancelar una deuda que a lo mejor tienen a una tasa alta. Ayer también bajó la tasa de política monetaria, con lo cual los préstamos hoy deberían reflejarse en los costos financieros. A lo mejor el productor tiene tomado una deuda del año pasado, que a lo mejor está a una tasa mayor y podría estar precancelando una deuda, podría estar invirtiendo en algún otro activo que le puede dar un mejor valor. Pero lo que quiero resaltar, si les parece y me Ujú. permiten, Claro. es un poco porque siempre cada vez que aumentan los granos, dicen, uy, esto va a impactar en la mesa de los argentinos, que es también el análisis que hago, y es lo que me gustaría también aclarar o agregar, porque después siempre las excusas cuando aumentan los granos, uy, la culpa es del campo porque están aumentando los granos. Pero si analizamos la inflación, vemos cómo los alimentos aumentaron, o sea, el pan aumentó 10 veces lo que aumentó el trigo en un año.
Claro, y la tal cual. leche aumentó 4 veces lo que aumentó el maíz. Entonces, yo a lo que voy, cuando los granos aumentan, siempre es la excusa para que los alimentos aumenten, ¿no? Y a lo mejor esta quita de retenciones, como aumentó un poquito de la soja, o aumentó el maíz, el trigo, es la excusa para que los alimentos aumenten. Pero en lo que va del año, la soja aumentó un 8%, el maíz aumentó un 22%, el trigo un 11%, pero el pan aumentó 10 veces, la leche 4. Bueno, pueden ver un detalle en este informe que hago. Entonces, también a veces está mejor al productor, que el productor le aumentaron los costos, como le aumentó el panadero, o le aumentó a una industria láctea, ¿no? Porque han aumentado otros costos donde la inflación corre por detrás, muy por detrás de la devaluación y el precio de los granos que se empezó a desinflar. Mónica, o mejor dicho, cuánto se ha comercializado en esta campaña? ¿De lo que se esperaba o de lo que se suele ver para esta altura de la campaña o del año? ¿Cómo ha sido el porcentaje de granos que se ha vendido? Mira, ¿Hay mucha por ahí disparidad con otros momentos? sí, digamos, hay menos comercialización, por supuesto, de lo que se venía comercializando, pero ojo, cuidado, porque siempre pareciera que es el productor el que retiene, Claro, y por se ahí, habla de especulación, de retención de o granos de y demás, sí. mira, la mayoría de los productores en realidad no lo tienen en su bolsillo. A veces esta mercadería o está en manos de los acopios, o está en manos de los propios exportadores, o está en manos de algunos dueños que cobran el alquiler. Pensá que el 70% digamos, del área agrícola, de los principales granos, es campo alquilado, donde los productores tienen que pagar el alquiler en ese equivalente de granos, ¿no? Entonces, muchas veces, pero casualmente estaba hablando el otro día, bueno, con una persona, y cuando se miran las cartas de porte, en realidad no es el producto, o sea, básicamente son los acopios o exportadores. O sea, acá hay un poco que desacoplar, un poco que por ahí tenemos que mirar también un poco qué es lo que lo que hace después el exportador. No todo está en manos del productor. Claro. Eh, sí, por ahí lo que preocupa en esta incertidumbre, y esto yo por ahí lo miro más del lado del productor, que hay muy poco con precio fijado. Sí, o sea, cuando el productor, o sea, produce, pero a lo mejor tenemos de todo lo que se piensa cosechar de soja, hay un 2% de precio fijado nada más. Y mucho de los costos fijos me imagino que tiene que ver con insumos y costos de el mantenimiento y todo lo que será después la cosecha y los gastos operativos, ¿no? Que es lo que no, por lo menos no en los granos, pero lo vemos en lo que están planteando. La discusión actual en la provincia de Misiones tiene que ver con el tabaco. Y pasa muchas veces eso, que Ajá. sin un precio definido, la estructura de costos termina asfixiando porque hay intermediarios que achican hacia abajo en el eslabón más débil, digamos, Exacto, el tema de los exacto. precios. Exacto, vos fíjate que hay otros dos artículos más que por ahí los invito a leer en mi página, que habla Ujú. de la pérdida del poder adquisitivo, la agonía del poder adquisitivo, porque los costos han aumentado muchísimo más que el aumento de los precios. Entonces hoy necesitas el doble no sé, en tabaco, pero al menos en granos necesitamos prácticamente el doble de granos para comprar la misma cantidad de insumos que el año pasado. Claro. Entonces es algo transversal que hasta incluso le pasa a todas las pymes. Sostenemos un dólar, quizás, no quizás, está retrasado. Pensemos que Argentina es la moneda que más revalúa en el mundo. Ujú. Entonces estamos caros para el exterior, caros para hacer nuestras exportaciones, cuando a nivel interno nos aumentaron los costos. Por eso yo asimilo que estamos en un proceso similar a los 90, ¿no? Con un dólar retrasado y con costos que están a la suba. Claro. Mónica, te agradecemos enormemente la gentileza de los datos y el análisis que nos compartiste. Muy amable. Siempre a disposición, y también de los informes o análisis que necesiten. Un Gracias. gusto. Hasta luego, igualmente. La directora de la consultora Tónica, ella es contadora pública nacional también y analista de varios fenómenos que van sucediendo alrededor de las medidas que regulan lo que son, entre estos temas que veníamos hablando, derechos de exportación, pero hay otros temas que analiza la consultora, hay que abierta la invitación para poder ver.
algo que lo conocemos de cerca en la provincia, que aunque no es productora de granos, tiene el mismo fenómeno. ¿Por qué no sube la yerba en góndola? ¿Por qué no sube la leche en góndola? ¿Por qué no suben, no sé, otros productos de la canasta alimentaria? Porque el que está terminando con resignación, cobrando cada vez menos, es el eslabón inicial. En la yerba el tarifero y el productor, en el tabaco el productor que revende, en la leche el tambero que no tiene cómo acopiar un producto fresco. Digo, los industriales de toda la cadena alimentaria o de toda la industria alimentaria no ha resignado porcentaje de ganancia. El que está resignando en valores constantes el ingreso que le queda o el margen que le queda es el que produce granos, leche, yerba mate, tabaco. El productor resigna mientras los comercializadores están obteniendo ciertos beneficios, entre ellos impositivos y en otros casos de comercialización en el mercado interno. O sea, no vemos que suben los precios, pero lo que termina apareciendo